Pero una de las cosas que quisiera que pensaran conmigo esta mañana, porque aquí en nuestro amado país de Estados Unidos, nos levantamos o por lo menos yo me levanté, a ver este artículo que quiero ponérselos enfrente de ustedes, pero el artículo, y con esto nos vamos a ir a la carta de los Efesios, el artículo habla de cómo nuestro presidente Trump aparentemente es el primer presidente desde el presidente Eisenhower, los presidentes antiguos, hace algunas décadas atrás, en los cuales hacen un cambio. Ellos le llaman en el artículo de fe, la palabra faith es fe, mientras están en la presidencia. Aparentemente, esto es algo que no sucede o no ha sucedido común entre los presidentes, donde hacen una transición de fe. Pero realmente, ya cuando leí el artículo, no es tanto de fe, es un cambio denominacional, no es tanto de fe, porque yo argumentaría que de fe sería del Islam al cristianismo, del budismo al hinduismo, eso sería un cambio de fe. En este caso es un cambio de denominación. Y aparentemente el artículo lo que dice está hablando acerca de cómo él se identifica o identificó con la iglesia presbiteriana. Estoy hablando del presidente Trump, con la iglesia presbiteriana hasta apenas este cambio. Y el cambio que ha hecho aparentemente de denominación es que ahora se está identificando con la iglesia interdenominacional. Ese es el cambio que está haciendo. Entonces, el punto aquí es este, de que independientemente, y sabemos que, sabemos que personas como presidentes de países que eh, es obvio que todos vivimos en sistemas similares donde tenemos presidentes o personas que están en posiciones de autoridad de gobierno y inevitablemente son personas que son ahorita el foco de atención. En Estados Unidos estamos estamos a unos días de la elección presidencial. Entonces, es inevitable que todo esto esté en las noticias constantemente, pero aquí está mi punto y aquí es donde vamos a Efesios. Eh, Independientemente estamos de acuerdo en esa transición que está haciendo el presidente, lo que está pensando en la iglesia presbiteriana, la iglesia interdenominacional en Estados Unidos, y podemos hablar un montón de cosas de ambas denominaciones. Estamos en la semana de la reforma, somos el producto de ello, ¿no es cierto? O sea, como denominaciones, yo lo que quisiera, y aunque esto no está implicado en el artículo, ni tiene nada que ver con el artículo, pero quiero usar el artículo y estas noticias para retomar la conversación de Efesios, donde esta transición denominacional que el presidente está haciendo no puede verse como una meta, tiene que verse como el principio de la conversación. Y menciono esto porque importante que es el identificarse con una iglesia, con una denominación, importante que es conocer lo que creemos y por qué lo conocemos y por qué lo creemos. Yo argumentaría que todo eso tiene que ser con el propósito de entender que esta identidad o esta identificación con un grupo denominacional es porque entendemos que la razón por la cual somos salvos es precisamente para la salud de la iglesia. Somos salvos para el crecimiento, para la estabilidad. Y menciono estas frases porque a veces siento que suenan innovadoras o que suenan como que nunca las hemos escuchado, el decir que soy salvo para la salud de la iglesia, pero la Biblia presenta su mensaje en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, de una manera integral. Y cuando digo integral, estoy hablando de algo que está interconectado, donde la perspectiva bíblica es la soberanía de Dios, donde la perspectiva bíblica es que Dios siempre está en control de las cosas, donde la perspectiva bíblica es que todo fue creado por Dios con propósitos divinos, de tal manera que pensar en gobiernos, pensar en iglesia, aunque la mayoría venimos de un contexto donde crecimos, si es que creciste como yo, crecimos en un contexto donde lo espiritual es lo que pasa en la iglesia y lo secular es lo que pasa en la política o en el gobierno o en el trabajo. ¿Sí? A la luz de la Biblia, realmente esa perspectiva no es la correcta porque Dios es Señor de todo. Dios es Señor del trabajo, Dios es el Señor de la familia y todo esto lo menciono por lo siguiente. Lo menciono esto simplemente porque, una vez más, cuando pienso en la salud de la iglesia, cuando pienso en esta cuestión de que la salvación es para la salud de la iglesia, la Biblia presenta el mensaje integral donde no existe en la Biblia vida privada y vida pública, vida individual y vida corporal. ¿Qué estoy diciendo? Que la misma Biblia enseña que el que no puede gobernar en su hogar no puede gobernar en la iglesia. Entonces, hemos visto a través de los años, a través de personalidades o celebridades,
que la vida privada o la vida personal eventualmente intercede con la vida pública, aun si no quieren, porque hoy en día tenemos medios sociales, hoy en día tenemos los famosos screenshots que le tomas, que aun si llegas a borrar lo que pusiste en Twitter, lo que pusiste en Facebook, como quiera la gente lo puede guardar. En fin, todo lo que estoy diciendo es esto, de que si por alguna razón suena innovador la cuestión de que la salvación es para la salud de la iglesia, piensen en términos de hogar. En términos de hogar, ¿sí? Un hogar saludable proviene de personas saludables, porque el hogar lo componen esas personas que han hecho la familia, ¿verdad? Entonces, un hogar disfuncional no es porque la situación está difícil, no es por el carácter del hijo, no es por la historial de la mamá o lo que sea. Un hogar disfuncional es el producto de personas que son los miembros de ese hogar. Entonces, lo mismo a nivel iglesia. Una vez más, todo esto lo estoy mencionando porque leer artículos como el que acabo de poner enfrente de ustedes del presidente Trump haciendo una transición denominacional. Vivimos en una cultura donde potencialmente se ve como algo heroico, como algo que dice la gente, ah, qué bueno que dejó a los presbiterianos y ahora está acá y en fin, y otra vez, no vamos a entrar en detalles denominacionales, pero mi punto es simplemente esto. Independientemente de cuál es nuestra perspectiva, lo que la Biblia enseña es de que esa identificación, esa transición que hacemos o lo que sea de una iglesia, no es simplemente porque hay homogeneidad, no es simplemente porque doctrinalmente hay compatibilidad, es porque tenemos que entender, independientemente dónde estemos en cuestión de la iglesia, existimos para la salud de la iglesia. Trágicamente, hace 2000 años, cuando vemos la iglesia en estas provincias de Éfeso, no era el caso. Y no era el caso de tal manera que la situación es bastante disfuncional, la situación es crítica y la situación, como cualquier otra situación, eventualmente tiene que llevarse a un punto teológico, doctrinal, bíblico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de disfuncionalidad, cuando hablamos de, otra vez, de diferentes idiosincrasias e inclusive cuando hablamos de diferencias teológicas, en otras palabras, doctrinas y cosas por el estilo, si inevitablemente lo traducimos o lo vemos a través de los ojos de lo que la gente hace, lo que la gente, cómo se comporta, cómo practica el bautismo, cómo practica la cena del Señor, cómo practica, y empezamos a ver las diferencias otra vez doctrinales, y esto es lo que quiero que escuchemos. Tenemos que tener cuidado de no caer precisamente en lo que estas iglesias de Éfeso habían caído, donde trágicamente ellos habían, por inercia o por conveniencia o por ignorancia o por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, ellos habían traducido el evangelio como la conducta que ellos estaban llevando. La conducta era reprobable y Pablo va a hablar a ellos, a las iglesias de Éfeso, de una manera bastante agresiva, bastante determinante, bastante autoritativa. Algunas de las confusiones que vemos en Éfeso, que necesitamos retomar y considerar, si están tomando nota, es que son cartas, esta es una carta ocasional. Es una carta que algo sucedió o está sucediendo que hace o motiva a esos autores a escribirles. Entonces, entendemos históricamente que lo que está sucediendo, hablando de conducta, que es el reflejo de lo que creemos, ¿verdad? Porque la conducta es el producto de la convicción, ¿sí? La conducta de ellos estaba e iba a ser grandemente influenciada por el movimiento gnóstico, por estas filosofías griegas, por esta mentalidad que va en contra del evangelio. Y quiero que escuchen lo que voy a decir. La razón que va en contra del evangelio y el gnosticismo es porque uno de los requisitos para que el evangelio sea el evangelio es que no puede añadírsele absolutamente nada. Entonces, evangelio más algo ya no es evangelio. No quiero saber qué es ese algo, no quiero saber de qué manera lo platicamos, lo hablamos, lo cantamos, lo vivimos, lo expresamos. Evangelio más algo automáticamente es problema. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, está advirtiéndoles, porque ya Pablo ha escrito, ha visto el estrago, el daño que ha causado el gnosticismo en las iglesias de Colosa. Con los Efesios está advirtiéndoles de eso. Entonces, cuando leemos Efesios esta mañana, al leerlo, quiero que procesen esto que estamos hablando a través de los lentes, una vez más, de que la salvación es para la salud de la iglesia. Entonces, regresamos a lo que hemos dicho anteriormente, la iglesia no es algo a lo que tenemos que asistir o pertenecer, es a lo que podemos pertenecer. ¿Por qué? Y hablamos de la salud de la iglesia porque hemos hablado que dentro de la perspectiva bíblica,
el propósito o la razón, y estamos en el capítulo 1 esta mañana de Efesios, así es que inevitablemente tenemos que hablar de predestinación. Y la predestinación, que es un tema que marca mucha diferencia en doctrinas entre denominaciones, vean lo que voy a decir. La predestinación simplemente nos recuerda que en el aspecto de salvación implica que el propósito o el destino de hacia dónde va la salvación está ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Lo que la Biblia no va a aceptar es que el cristiano o la iglesia piense que ahora que soy salvo, puedo mantener la misma estrategia de la vida que tenía antes de ser salvo. Si antes de ser salvo nos caracterizó la autonomía, nos caracterizó el apoyarme en mi propia prudencia. Antes de ser salvo, simplemente porque no tenía otra opción y porque no había manera que viera la vida de otra manera, de cualquier otra perspectiva, es que simplemente yo confiaba en mis propias habilidades. O el caso de personas que batallan con autoestima, confiaban en alguien más. Al ser salvos, uno de los distintivos es precisamente que ahora lo que gobierna y rige nuestra vida es precisamente Cristo. Entonces, cuando hablamos de predestinación, estamos hablando que Cristo es el destino, es la razón, es el propósito, es hacia dónde va esto. Estamos por hablar de esto en detalle porque esa experiencia de predestinación y es la expresión donde somos regenerados, somos transformados por Él, implica que en Cristo somos posicionados y somos completamente hechos justos delante de Dios. Pero en Cristo también empezamos en una experiencia progresiva de poseer. Hemos hemos sido posicionados y empezamos a poseer, que llamamos santificación. Independientemente cómo querramos ver esta conversación, el punto es que el destino, la meta de esto es literalmente la persona de Cristo. Entonces, cuando hablamos de predestinación, es el prefijo pre, o sea, antes de destino. Es lo que está implicando. Y menciono todo esto porque típicamente entre bautistas muchas veces implicamos o hemos creído que predestinación es VIP, que uno sí, uno no, y cómo es posible que Dios vaya a rechazar a algunos. Sí, no se trata del rechazo, se trata de la manera en que su misericordia, ¿verdad? La salvación, de cómo el Señor salva. Ok, entonces, eso es lo primero. Tenemos que entender que el destino o hacia dónde va esto está determinado, y hemos entendido porque como el destino no es simplemente un lugar, no es simplemente el cielo, lo cual lo es. El destino no es simplemente vida eterna, lo cual es, pero todo esto es una persona. La pregunta entonces, ¿qué significa esto mientras llegamos a ese destino? Una vez más, como es Cristo, en Cristo encontramos a un siervo, entonces ser salvo es para una vida de servicio y para caminar hacia el destino, el cual ya hemos sido aceptados en él o hemos sido posicionados. Entonces, a esto le llamamos similitud a Cristo. Por favor, escuchen lo que voy a decir, porque necesito abrir la palabra de Dios. Todo esto lo estoy mencionando porque si la meta es la salud de la iglesia, si el propósito de la salvación es la salud de la iglesia, si una iglesia saludable es una iglesia que va a evangelizar, ¿verdad? Una iglesia saludable simplemente va a hacer su función en cuestión de evangelización. Si esa es la meta, eso implica que esta meta, y aquí es donde quiero que hagamos un esfuerzo extra, porque el artículo de esta mañana del presidente Trump, al cambiar denominaciones o al transicionar denominaciones, nosotros inevitablemente lo leemos a través de los lentes que tenemos, que es la mentalidad individualista del mundo occidental. Es lo que somos, esa es nuestra manera de ver la vida, es inevitable. La palabra de Dios, la perspectiva cristiana, es en el contexto corporal. Entonces, cuando hablamos de el destino de la iglesia o el destino del cristiano en su salvación, hablamos de vida de servicio, hablamos de similitud a Cristo, y por favor, véanme tantito, véanme tantito. Si están viendo otra cosa, véanme tantito. Eso implica que vida de servicio y similitud a Cristo son los componentes que hacen una iglesia saludable. Una iglesia no saludable está hecha de hombres y mujeres que en lugar de servir quieren ser servidos, y en lugar de crecer en similitud a Cristo simplemente quieren a un Cristo que sea su sirviente cósmico, que simplemente le cumpla las necesidades que tiene la persona. Es completamente a la inversa. Entonces, hablar de esas experiencias y que producen una iglesia saludable, por favor escuchen, no pierdan esto. Estas experiencias, servicios, similitud a Cristo son el producto de dos cosas. Número uno,
es de una experiencia corporal. No hay manera que el cristiano pueda crecer en vida de servicio o que pueda crecer en similitud a Cristo por sí solo. No existe tal cosa. Va en contra del principio de la naturaleza del mismo Dios, porque el Dios de la Biblia es un Dios trino que modela la comunidad, que modela una experiencia corporal. Y en esa experiencia corporal encontramos tres personas con tres diferentes funciones donde podemos hablar de sus distintivos. Lo que no podemos hacer es separarlos porque sería herejía. Tratar de, es un solo Dios, tres personas. Entonces, esa experiencia corporal ha sido transmitida a nosotros de tal manera que la semana pasada, si estuvieron con nosotros, hablamos acerca de que la unidad de Dios es lo que produce la unidad con Dios. ¿Recuerdan eso? Espero que lo recuerden. Si no, pueden ir a regresar al video. Entonces, vida de servicio, similitud a Cristo, salud de la iglesia, es una experiencia corporal. Y número dos, este es el segundo componente para llevar a cabo esto. Tenemos que entender, porque es el principio que Pablo va a hablar en Efesios, es de que no solamente es una experiencia corporal, pero requiere, demanda, exige la intervención exclusiva del Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? Porque una vez más, porque trágicamente, por favor escuchen lo que estoy diciendo, trágicamente hemos creado un divorcio entre el ser posicionados y el poseer la salvación. Es una experiencia instantánea, pero es una experiencia progresiva. Y eso implica que cuando divorciamos esas dos cosas, estamos de acuerdo en la intervención de su espíritu en regeneración, pero en cuestión de posesión, en la cuestión de caminar, en cuestión de servicio, similitud a Cristo y la iglesia, eso depende de lo que yo pienso, de lo que yo digo, cómo me va, en dónde estoy en la vida, mi experiencia, por eso no voy a la iglesia, por lo que pasó en la otra iglesia, en fin, cada quien saca su propia, en otras palabras, lo que hacemos es que queremos intervención divina en salvación, pero ya que soy salvo, simplemente necesito un Dios que esté endorsando mi autonomía, porque al final de la historia lo que quiero es autonomía. Al final de la historia simplemente quiero ejercer lo que siempre he querido hacer, ¿verdad? Entonces, necesito un Dios, necesito un ser celestial, necesito un ser poderoso, sobre todo en una pandemia que soy tan limitado, necesito alguien que bendiga la agenda que ya traigo. Sí, eso nunca ha sucedido. E inclusive yo argumentaría esto, que trágicamente esa es la agenda de personas que trágicamente cristianos vemos la iglesia como opción, porque la iglesia es el lugar donde somos recordados que para poder coexistir con otros cristianos, porque no sé si les ha pasado esto, pero cristianos a veces son difíciles de poder coexistir, ¿verdad? O sea, somos personas, o sea, somos caracteres difíciles, necesitamos la intervención exclusiva del Espíritu Santo. Eso es todo lo que quiero decir. Entonces, una vez más, servicio, similitud a Cristo, salud de la iglesia, comunidad, intervención del Espíritu Santo. Todo esto lo menciono porque el apóstol Pablo lo que va a hacer, y aquí es donde me gustaría que usáramos un poquito los principios de interpretación de la Biblia, y esto que estoy por decir no lo tengo en las notas que les mandé, que voy a poner ahorita en la pantalla, así es que están tomando nota, necesitan apuntarlo porque no lo tienen lo que voy a decir, pero la situación en Efesios es tan apremiante que el apóstol Pablo, típico de él, sus cartas son divididas en dos secciones típicamente, sus cartas. Y él juega un papel muy grande y su influencia es muy grande en todo lo que es la literatura del Nuevo Testamento, los 27 libros. Entonces, su estrategia o su estilo literario, o sea, cómo escribe, es algo bastante predecible. Y menciono todo esto porque Efesios tiene 6 capítulos, de los cuales típicamente la mitad es lo que viene siendo el imperativo, viene siendo la teología, la doctrina, el carácter de Dios. En otras palabras, la primera mitad de los libros de Pablo, típicamente, digo mitad, a veces no es a la mitad, pero la mitad, el punto no es el hombre, el punto no es la necesidad que de una iglesia o de un matrimonio, el punto es Dios. Entonces, el imperativo es simplemente el carácter de Dios revelado a través de Cristo, manifestado en su espíritu en la iglesia de hoy. Eso es lo que va a ser los primeros 3 capítulos. En los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, habla acerca del imperativo. Entonces, es indicativo, imperativo. Indicativo, Dios, lo que ha hecho su obra redentora. Imperativo, lo que la iglesia hace como producto del indicativo. Todo esto lo menciono porque lo que va a hacer él, escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir. Lo que va a hacer él desde la perspectiva apostólica, desde la perspectiva pastoral, desde la perspectiva donde la posición o el rol que él juega en medio de todo esto que es la iglesia y porque él entiende que su llamamiento
su salvación y su llamamiento apostólico es para la salud de la iglesia. Cuando se trata de salud, ya sea de una iglesia, una organización, una persona, muchas de las veces, si pienso en vacunas de bebés, vacunar a un bebé es darle al bebé lo que él no sabe que necesita. Eso es una vacuna, porque no solamente no sabe que lo necesita, la otra es que no lo quiere porque llora, no les gusta que los picoteen a los bebés. Bueno, a nadie nos gusta que nos picoteen, pero el punto aquí es de que cuando pensamos en la autoridad apostólica y el apóstol Pablo escribiendo la carta de los Efesios, está proveyendo lo que ellos no saben que necesitan. Sí, sí, sí estamos conscientes de ello. Por eso necesitamos la experiencia corporal, ¿verdad? La Biblia está proveyendo respuestas a preguntas que la gente o la iglesia no sabe que tiene. Por eso es que regreso a esta urgencia de una experiencia corporal, de que existimos como cristianos, como seguidores de Jesús, existimos para la salud de la iglesia, porque es en el contexto de iglesia donde encontramos respuestas a preguntas que no sabemos que tenemos. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo, que lo que hace el apóstol Pablo es que él introduce esta carta con tres principios, tres verdades eternas, tres indicativos, tres doctrinas, tres cosas que no tienen nada que ver con la iglesia o con la persona. No es más. Eso es importante, porque yo espero que este sea un patrón para la predicación semanal que hacemos como aquellos que tenemos el privilegio de compartir el evangelio semana tras semana, pero pongo más urgencia a aquellos que participamos o que somos los destinatarios, los que estamos recibiendo este mensaje semana tras semana, donde observen que el patrón del apóstol Pablo en sus cartas, él no inicia con el problema o con los cambios o con la reestructura que la iglesia necesita. Él inicia con lo que es el evangelio. Y esto lo menciono porque otra vez, hace 500 años en la reforma yo no creo que fue el producto de la necesidad que había de cambio en la iglesia hace 500 años. Y es obvio que necesitaban cambio. Es obvio, y digo obvio porque ahorita es un evento histórico y es fácil verlo eso, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que la reforma es el producto del evangelio, no es el producto en otras palabras, el cambio o la reforma que se llevó a cabo fue el producto del evangelio. Y menciono todo esto porque semana tras semana enfatizo esto y lo vuelvo a enfatizar como iglesias, como pastores. Dejemos de predicar y dejemos de permitir que se prediquen sermones donde el motor de arranque sigue siendo el ayúdame con mi necesidad, dime qué hacer, cómo le hago con la depresión, cómo le hago con el matrimonio, o sea, todo esto que es genuino y que hay que lidiar con él, todo esto que son la realidad que estoy viviendo de una manera tangible, lo que percibo, todo eso es importante, pero no puede ser la palabra de Dios continuando ser percibida simplemente como un sácame de apuros, con una situación donde lo vemos como una bola de cristal que me puede dar una garantía de que el futuro va a estar mejor. Sí, eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es literalmente la revelación, por favor escuchen lo que voy a decir, la revelación no de un mejor futuro. La palabra de Dios no es la revelación de ciertos procesos de cambios de conducta o de mentalidad. La palabra de Dios es el carácter y la esencia de ¿quién? Exacto, de Dios. Entonces, por eso iniciamos con Dios, continuamos con Dios y la historia termina con ¿quién? Exactamente con Dios. Porque la última vez que nosotros tratamos de poner el enfoque en nosotros, sucedió lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Es cuando el hombre quiso ser como Dios y el resto de la historia lo conocemos. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que hoy sutilmente, hoy como nunca antes, sutilmente, Satanás está permitiendo la predicación, está permitiendo el llamamiento de la iglesia, está hasta cierta manera creando oportunidades siempre y cuando la iglesia siga predicando un evangelio conducido, empujado, motivado por el cambio de conducta, por el moralismo, por simplemente el dime qué hacer y ayúdame a hacerlo porque necesito cambiar, estoy en una situación de desesperación. Y quiero ser sensible a la situación que estamos viendo y muchos estamos en condiciones bastante difíciles, pero voy a decirle una vez más, voy a decir una vez más, la promesa está basada en el indicativo, no en el imperativo. El cambio, la transformación, tiene que ser simplemente el producto de encontrarnos con el Dios de la Biblia. Por eso es que Pablo, en el capítulo 1, habla acerca de la predestinación. Y parte de la predestinación es precisamente de que no depende de nosotros. Es algo que depende completamente de Dios. En el capítulo 2, él va a hablar acerca, si están tomando nota, en el capítulo 2, él va a hablar acerca del amor y la gracia inmerecida de Dios.
Otra vez, si Pablo fuera un predicador contemporáneo, si Pablo está escribiendo una carta, que en este caso es carta de prisión, y estando en prisión, en un contexto donde esta es potencialmente de tu única oportunidad de comunicarte con la iglesia, si Pablo fuera un predicador de hoy en día, y yo esto suena crítico, así es que mil disculpas a los predicadores, del cual yo soy uno de ellos, Pablo estaría dando un montón de recomendación de qué la iglesia debe de hacer para cambiar su situación. Observen que Pablo no inicia con eso. Pablo inicia hablando de qué cosa, del carácter, de la esencia del Dios de la Biblia, capítulo 2, donde habla de su amor y de su misericordia. La última cosa que vamos a ver aquí con respecto a Pablo, y termina hablando acerca de esto, una vez más, predestinación, gracia y misericordia, en el capítulo 2 hasta el capítulo 3, principios del 3, parte del 2, parte del 3, habla, ese es el tercer punto, habla acerca del misterio, el misterio que había sido oculto a través de las edades, hoy ha sido revelado a través de una persona y su nombre es Cristo. ¿Qué es el misterio? Partes de la predestinación, parte de lo que estoy diciendo tiene que ver precisamente con la revelación de su gracia, pero este es el punto, es de que ya que hemos hablado del Dios que um, soberanamente actúa, ya que hablamos del Dios que su soberanía, por favor escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir, su soberanía, su predestinación, su autoridad, por favor escuchen esto, esa autoridad, capítulo 1, en el capítulo 2 la expresa de una manera misionera. ¿Han escuchado eso de mí anteriormente? Sí, al ser humano, a la iglesia, lo que más nos conviene es un Dios soberano. No, no hay cosa más beneficiosa para la vida de la iglesia, del hombre. Si no conoces de Cristo, yo sé que a lo mejor esto es locura y tal vez, no sé, tu percepción, si es que hay un Dios, piensas que es un Dios caprichoso o que es un Dios que no atiende a tus necesidades o que por eso dejaste de creer en él o lo que sea. Pero créanme, basado en lo que estamos leyendo en Efesios, o vamos a leer, es que la soberanía de Dios, su predestinación es precisamente misionera. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de predestinación, véame tantito, desde el punto de vista o teología o doctrina que estamos por leer en predestinación implica, esta es la implicación, que no merecemos ser predestinados. No merecemos gracia. En otras palabras, Dios no tiene ninguna obligación. Dios siendo justo, si Él nos diera justicia, literalmente todos vamos al infierno. Y si todos fuéramos al infierno, toda la humanidad, todo ser humano que ha vivido sobre la faz de la tierra, fuéramos al infierno, Dios sería un Dios justo. Pero a través de Cristo, capítulo 3, donde revela ese misterio, a través de Jesucristo, ¿sí? Es revelado en su totalidad. La revelación de ello, vean tantito, es que ahora hay una unidad, que es el punto de Efesios, hay una unidad basada en la unidad con Dios, en el Dios que es soberano, en el Dios que es misericordia y ejerce su gracia, es que ha unido al judío y al gentil, cosa que es extremadamente revolucionaria. Cosa que para muchos de nosotros, donde en los países que vivimos, donde gracias a Dios tenemos libertad de expresión, libertad religiosa, todo eso, aunque conocemos el racismo y el prejuicio, no hacemos justicia al tipo de odio o de discrepancia que había entre judíos y gentiles. Todo esto es lo que consideramos como, otra vez, el bosquejo de esta primera parte de lo que consideramos como el indicativo en el libro de Efesios. Ahora sí, si todo esto tiene sentido, que espero que tenga sentido, déjenme compartir. Yo no sé si tengan la oportunidad o la habilidad con sus aparatos electrónicos donde están conectados, pero si pueden tener sus notas por un lado, sería genial. Digo notas las que les mandé. Si no, lo cual no hay ningún problema, yo por eso estoy compartiendo mi pantalla y quiero retomar un poquito de estas conversaciones. Así es que vamos a quitar al presidente Trump de aquí y vamos ahora aquí a nuestras notas. Otra vez, lo que va a hacer el apóstol Pablo en el capítulo 1, entrando en el capítulo 1, lo que va a hacer básicamente es de que esto del capítulo 1, versículos 3 al 14, básicamente es lo que se le conoce como un enunciado en el idioma original, en el griego. Es un enunciado. Va a estar bosquejado y va a estar subdividido, pero observen lo que está haciendo aquí. El apóstol Pablo lo que va a hacer con la iglesia en Éfeso es que va a iniciar con una oración por estas iglesias. Entonces, aparentemente el apóstol Pablo, otra vez, en su posición o en su llamamiento apostólico, paternal, pastoral, está simplemente agradeciéndole a Dios por la vida de estas iglesias.
Y es interesante hablar de esto porque típicamente nosotros agradeceríamos después de que pasa la tormenta, después de que pasa y la iglesia fue reformada, fue cambiada, experimentó un avivamiento, lo que sea. No, el apóstol Pablo inicia porque el enfoque está precisamente en el Dios de la Biblia, donde dice él, Pablo, apóstol de Cristo, sí ven la pantalla, ¿verdad? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en esta provincia de Éfeso. Entonces, ese desde el principio especifica o declara ciertas verdades que están basadas, vean lo que voy a decir, por favor, estén tomando nota, están basadas no en, no en la iglesia, está basada en quien llamó a la iglesia. No es más, no está basada en la futura versión de la iglesia, lo que está afirmando en el versículo 1. Está basada en el evento trascendental e histórico de quién es Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo, que el versículo 1 es precisamente esa separación que tiene que haber, pero que está interconectado, pero está separado de lo que es el evangelio y lo que produce el evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, cuando habla acerca de los santos y fieles en Cristo, ¿sí? En Cristo, porque es lo que está diciendo, ¿verdad? Son santos y fieles en Cristo. Está hablando de que la palabra santo es el ser apartado para Dios. Pero para que tú y yo califiquemos como santos dentro del concepto o de ese cuerpo llamado iglesia, para lo cual fuimos salvos, tenemos que primero reconocer que estábamos apartados primero de Dios. Una vez más, y esto para mí es un tema extremadamente importante porque este es mi contexto, de dónde vengo y es el contexto en el cual nuestros hijos, nuestros 3 hijos han crecido, que es lo que estoy diciendo. Para los que tenemos el privilegio de crecer en iglesia, crecimos en iglesia o hemos criado a hijos en iglesia, que es un privilegio, el riesgo es que mientras o si seguimos perpetuando la mentalidad, si seguimos perpetuando el mensaje de que el evangelio es lo que la iglesia hace, cómo se comporta, lo que ha dejado de hacer, el testimonio que tiene la iglesia de cómo Dios lo sacó de ese lodo, de esa vida de perdición y lo trae, todo eso es importante, es el producto del evangelio. El evangelio es Cristo, ¿verdad? Es lo que Cristo ha hecho en y a través de él. Entonces, mientras sigamos confundiendo todo eso, vamos a seguir perpetuando una generación de jóvenes, de niños, de adultos y de ancianos que trágicamente piensan o asumen que su moralidad es salvación. La moralidad del cristiano, la moralidad del cristiano, lo cual es requerida y es necesaria que seamos gentes morales, pero esa moralidad no puede estar basada en mi capacidad de simplemente evadir, evitar o no regresar a ciertas prácticas. El evangelio es la moralidad de Cristo. El estándar, la base, lo único que el Padre acepta es 33 años de vida, de perspectiva, de estilo de vida, de sentir, de pensar, de hablar. ¿De quién? Exclusivamente de Cristo. Mi moralidad está basada, mi moralidad está filtrada, está creada, está fundamentada en la moralidad de alguien más. No puede ser la propia. Y menciono todo esto porque voy a decirlo una vez más y espero estar equivocado. Mi temor es que no lo estoy, porque si tú creciste como yo crecí, si tú estás creando hijos o nietos de la manera en que yo los he criado, mi temor siempre ha sido es que mis hijos piensen que son salvos por las cosas que no han hecho en su juventud. ¿Alguien conmigo en eso? ¿No? ¿Sí? ¿Están conmigo o no? Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Porque los que más me preocupan en nuestra generación, sí, el inconverso, ese simplemente no sabe absolutamente nada y está perdido y no tiene manera de saber. Los que me preocupan somos aquellos que pensamos que sabemos y estamos completamente perdidos. Esa es mi preocupación. Esa es la razón que yo encuentro como el motor de arranque de alguien con un corazón pastoral apostólico y está trayendo y sacudiendo a los cristianos de tal manera que una vez más, y otra vez, no digo nada de esto para cuestionar la salvación de nadie, simplemente estoy hablando de lo que es, porque si tú eres salvo, si tú tienes la certeza de tu salvación, simplemente estoy afirmando cómo es que fuiste salvo y espero que también hablemos de para qué somos salvos. Entonces, esta cuestión de santos es la cuestión de ser apartado para Dios, que viene ¿de qué? De que fuimos apartados de Dios. Eso implica, por favor escuchen, que muchos de nosotros fuimos salvos de la moralidad. Muchos de nosotros fuimos salvos de una vida religiosa. Muchos de nosotros fuimos salvos porque dentro de esa moralidad y religiosidad y nuestra vida de servicio, comunidad, iglesia, necesitábamos ser salvos de eso y encontrarnos con la realidad de que no importa lo que hicimos o lo que llegamos a hacer o lo que no hicimos, sí, necesitamos a un Salvador.
La condición de nuestra vida es depravación, no es una vida en la cual simplemente, hey, errores que cometí. De tal manera que esa salvación, el ser salvos de Dios, es ser salvos para Dios. Por eso es que digo una vez más, una vez más, una vez más. La persona que ha sido salva de Dios implica que es la experiencia de encontrarse con la santidad de Dios y reconocer quién soy basado en lo que Él es. Una vez más, quién soy basado en lo que Él es. Una vez más, quién soy basado en lo que Él es. Cuando eso sucede y entiendo que necesito ser salvo de Dios, en ese momento, esa experiencia transformadora en mi vida, escuchen esto, me ayuda a entender que esa transformación tiene un propósito. Y el propósito no es simplemente ser salvo de Dios, el propósito es ser salvo para Dios. ¿Qué significa ser salvo para Dios? Significa una vez más que ahora mi vida es para servicio, para similitud a Cristo, para la salud de quién? La salud de la iglesia. Existo para el beneplácito, para una estabilidad de lo que Cristo amó, ama y viene por segunda vez, que es su iglesia. Por lo tanto, eso es lo que significa santo. La palabra fiel, porque dice ahí en el versículo 1, a los santos y fieles, eso de fieles o de fe es algo de lo cual, y si están tomando nota ahí, porque eso es parte de la reforma hace 500 años, es precisamente una fe foránea. No es la fe otra vez de que desde la cuna estoy en la iglesia y mírame, o sea, no, para que yo falle un domingo, o sea, a través de pandemias, aquí estamos, o sea, no hemos dejado la iglesia, y, o sea, otra vez, y yo sé que como pastores es hermoso celebrar 40, 50 años de ministerio, todo eso, como matrimonios, es hermoso terminar la carrera juntos, nada quito del esfuerzo que ha habido, nada quito de la perseverancia, del compromiso, pero cuando hablamos de la experiencia de regeneración, estamos hablando de la fidelidad de alguien más. No es la fidelidad de la iglesia, porque es obvio que Pablo está declarando, vean la declaración, santos y fieles a una iglesia que estamos por ver que eran infieles. Entonces, por qué Pablo los llama fieles en un contexto de infidelidad? Porque Pablo sabe que la fidelidad de la que está hablando él es la fidelidad de alguien imputada, acreditada en un grupo de personas llamada iglesia que les caracteriza exactamente lo opuesto, la infidelidad. Entonces, esta mañana, una vez más, por favor, escuchen lo que voy a decir. Esta mañana dejemos de predicar, dejemos de enseñarle a la iglesia, porque eso es lo que hemos estado haciendo al no enseñar el consejo completo de la Biblia, que todo lo que requiere es tener fe para el individuo. Y yo regreso a lo mismo. Sí es requerida la fe, sí necesitamos, pero la fe es el producto de la intervención divina, porque la fe es un regalo de Dios. Es la habilidad dada por Dios de creer, no de que yo voy a mantenerme fiel hasta el final. Eso no es la fe. La fe no es de que yo voy a acabar la carrera bien y de que sea una pandemia, sean 3 pandemias. Aquí estoy y somos inmovibles porque fuimos cimentados en la palabra y porque creemos. Nada quito de la persona que puede hacer eso. Y agradecemos la fidelidad de los pastores, de las iglesias, de los hermanos, pero la seguridad de ser llamados la iglesia de Dios, santos y fieles, está basada exclusivamente en la fidelidad de aquel que antes de la fundación del mundo nos amó, de aquel que nos escogió a través de el amado. Eso es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, concluye él diciendo en esa introducción que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Otra vez, esa gracia y paz hemos entendido que no es la ausencia de conflicto o de una situación caótica. Gracia y paz para nosotros es una persona, ¿no es cierto? Su nombre es Cristo. Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es lo que dice hablando en Juan 14:1. Dice él, la noche que va a ser entregado aparentemente, y cuando él sabe que lo que viene es precisamente, lo que viene por delante en las próximas horas es precisamente lo opuesto a gracia y paz. Y dice a los discípulos, dejen de turbarse, dejen de que, cuando dicen no se turbe vuestro corazón, está diciendo dejen de, porque ya estaban turbados. Y en este caso, el dejarse de turbar no es tanto porque él iba a evitar la cruz, es porque en medio de lo que estaban por vivir, la promesa es que él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Entonces esperamos que eso sea parte de nuestra oración. Aquí es donde entra esta sección que hablamos hace rato, donde es la oración del apóstol Pablo. Lean esto conmigo. Alabado sea Dios. Vean la oración. Alabado sea Dios. No por la versión futura de la iglesia, no porque el matrimonio va a cambiar, no porque la cosa va a mejorar ahora después de la pandemia, la vacuna. Simplemente él tiene la habilidad dada por el Señor. Esto es fe. Este es el agente foráneo obrando, teniendo la habilidad de confesar la grandeza de Dios aún en medio de mis limitaciones. Alguien tiene que escribir eso. ¿Sí? Es la habilidad de descubrir y de declarar quién es Dios
independientemente de lo que estoy percibiendo. No que me desconecto de la realidad, simplemente estoy diciendo que el evangelio es lo que Dios ha hecho, es el declarar la alabanza al Señor, de tal manera que Él es nuestro Padre, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el hermano mayor, ¿sí? En el cual somos elegidos a través de Él, la doctrina de elecciones a través de Cristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En quién? Una vez más, el punto aquí es simplemente recordar que está hablando en contra del gnosticismo, esto de regiones celestiales, porque el gnosticismo afirmaba que había ciertos secretos, ciertos pasajes secretos, cierto conocimiento que solamente la élite sabía con respecto a una relación con Dios. Y Pablo está diciendo, no, 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 no. Sí, observen que la bendición que tenemos espiritual en Cristo literalmente es tanto en lo físico como en lo espiritual. Aquí está la elección, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo por favor, escuchen esto, porque otra vez, muchos batallamos con esta cuestión de la elección, predestinación y todo esto. Se los dije hace rato, la predestinación es simplemente la palabra compuesta de pre y destino. Lo que significa es esto, es de que el destino, para aquellos que somos salvos, es que el destino ya está preestablecido. Vean el versículo 4. ¿Cuál es el destino de aquellos que han sido escogidos o que fueron escogidos o que serán escogidos? ¿Cuál es el destino? Es para que seamos, ¿qué cosa? Santos. Entonces, aparentemente, el destino de la salvación es una relación exclusiva con el Dios que nos escogió. Y la palabra santo para nosotros, mientras estamos en este mundo, no es la ausencia de pecado, es simplemente entender que el propósito por el cual he sido elegido es caminar en la santidad de alguien más. Otra vez es la experiencia de algo imputado, algo transferido. Entonces, habla acerca de que seamos santos, seamos apartados, como lo fuimos de Él, ahora lo somos para Él, y eso implica que el ser apartados es sin mancha delante de Él en amor. Hay varios pasajes en sus notas que hablan acerca de esto para reafirmar o afianzar este tipo de doctrinas que estamos hablando, y dice que esto de habernos escogido, una vez más, lo hizo ¿en quién? En otras palabras, observen esto. Esto que hablamos de elección, porque trágicamente, otra vez, voy a reenfatizar esto una vez más. Cuando leemos el artículo del presidente Trump, que él acaba de transicionar aparentemente en denominación, nosotros, voy a decir esto una vez más, lo procesamos a través del individualismo de que tú y yo, si mañana queremos, literalmente nos vamos a otra iglesia o dejamos la iglesia, porque nadie nos puede decir qué hacer, porque la iglesia es voluntaria, porque todo eso. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente estoy hablando acerca de la, de la, ¿cómo digo esto? De los filtros culturales inevitables que hablamos de mi autonomía. Aquí en Estados Unidos, como en México, en otros lugares, tenemos la habilidad de votar, de elegir nuestros presidentes, todo eso. Entonces, hablamos de autonomía. La Biblia fue escrito en una cultura completamente opuesta. Y menciono esto de lo opuesto porque lo opuesto a la autonomía no es esclavitud. Lo opuesto de autonomía no es simplemente codependencia de que alguien me dice qué hacer. Lo opuesto a autonomía es la habilidad sobrenatural de ceder mis derechos, de entender que escuchen lo que voy a decir, lo opuesto a autonomía es entender que mi problema no es lo que hago. Mi problema no son mis prácticas o en este caso mi autonomía. El problema del ser humano es su corazón. El problema del ser humano es de que por sí solo, y aquí es donde entra la doctrina de predestinación, por sí solo no tiene la habilidad de reconocer que vive autónomo, de una manera autónoma. Entonces, necesitamos dejar de frustrarnos cuando el no cristiano se comporta como no cristiano. No estoy diciendo que está bien, y yo sé que mañana iniciando la conversación de la ideología del género, tenemos que tener cuidado en no demandar a no cristianos que entiendan los principios cristianos. Eso no estoy implicando ni estoy dando una excusa para que vivamos desenfrenadamente. Todo lo que estoy diciendo es que el tema de mañana, de este fin de semana, de la ideología del género, yo argumentaría que la urgencia esa es la cultura, pero la preeminencia es a la iglesia, que la iglesia sepa cómo navegar cuando el cristiano cuando el cristiano empieza a cuestionar su género, su sexualidad, lo que sea, cualquier sea el dinero, sea la sexualidad, sea las relaciones interpersonales, la autoestima, lo que sea. La iglesia es responsable y por eso hacemos lo que hacemos, por eso son estos congresos, es de capacitarnos unos a otros para que cuando se presente la situación,
Cuando venga la duda, cuando venga la presión, sepamos qué hacer. ¿Sí captamos eso? Sepamos qué hacer. E inclusive, este es mi argumento. Mi argumento es cuando la iglesia no sabe qué hacer, es llevada, jalada o influenciada por filosofías o corrientes que no son de la palabra de Dios. Vean tantito. Y la tragedia no es cuando sucede, la tragedia es cuando la iglesia no tiene problema con ese tipo de experiencias. Esa es la tragedia. Eso es donde tú dices, o sea, el problema no es que sucede, el problema es que nadie tiene problema con lo que está sucediendo. Ese es el problema. Entonces, con todo lo que estoy hablando aquí, estoy hablando desde la perspectiva donde tenemos que hacer un esfuerzo en dejar de procesar la vida, la Biblia, a través de nuestros lentes individualistas. Y menciono el individualismo porque otra vez, quiero que observen la palabra de Dios, observen al apóstol Pablo cuando habla acerca de cómo él nos escogió en él. Y el escogernos es porque para ser santos, voy a decir una vez más, el ser santos es el producto de una vida en comunidad. No existe tal cosa como un cristiano que camina en santidad, y santidad es simplemente una vida de exclusividad con Dios solo. No sé si eso está claro. No hay manera de caminar en exclusividad con Dios solo. Y menciono todo esto porque observen esto, observen esto, observen esto, porque en sus notas yo puse en cuestión de ser escogidos en él, es que en Cristo, en el amado, en el cual dice la palabra de Dios cuando sale del agua de su bautismo por inmersión, dice que este es mi hijo amado en el cual yo es donde yo encuentro ese beneplácito, porque otra vez, la soberanía, la predestinación, la autoridad de Dios en su totalidad siempre es misionera, siempre es para bendecir a otros. Entonces, cuando pensamos en el Dios que ha predestinado, nos ha predestinado ¿en quién? En Cristo, porque Cristo es el único que ha traído beneplácito al corazón de Dios. No sé si eso tiene sentido, porque una vez más, como cristianos batallamos para sentirnos aceptados o amados por Dios, porque lo basamos en lo que hicimos, lo basamos en lo que nos hicieron, lo basamos en cómo nos sentimos. ¿Alguien está siguiendo la conversación esta mañana? Sí, hablar de predestinación, estamos hablando que ahora lo que Cristo hizo, lo que Cristo sintió, lo que Cristo no hizo, es exactamente lo que me hace a mí ser aceptado o elegido o predestinado en el amado. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que observen que en Cristo es que Abraham es escogido, porque a través de Abraham se escoge una familia, una nación y eventualmente el mundo. ¿Sí estamos captando eso? Entonces, este es mi punto, este es mi punto, este es mi punto. Por favor, no lo pierdan, porque este es el énfasis que quiero hacer. Es de que esta cuestión de elección en él es una elección personal para una elección corporal. Por favor, escriban eso. Es una elección personal porque personalmente Dios te ha amado, Dios te ama. Personalmente, Dios no ama la versión futura de tu vejez o cuando pases después de esta etapa transitoria o cuando finalmente te cases o cuando los hijos se vayan. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿A través de quién? No de la versión futura de nosotros. Nos amó en su totalidad a través de la vida de Cristo, a través de la obediencia perfecta de Cristo. Entonces, en Cristo somos amados, vean tantito, pero somos amados porque a través de nuestra elección, que es lo que están viendo en la pantalla, a través de nuestra elección es para elegir a quién. Entonces, una vez más, ese concepto que tenemos de que batallamos en cuestión de predestinación porque pensamos, no, es que a unos sí, a unos no, es exactamente lo opuesto. Es exactamente entender que nos conviene la predestinación porque a través de la salvación que ha venido a mi vida, al ser elegido por Dios en Cristo y por lo que Cristo ha hecho, no solamente su obra expiatoria, pero sus 33 años de vida de perfección y de obediencia, eso es lo que me califica para ser acepto en el amado, es para otros. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Por eso es que personas que ven la iglesia como opción son personas que leen pasajes como el versículo 4 y dice, Dios nos escogió porque tú simplemente calificas, porque eres una persona, o sea, eres el modelo a seguir. Es obvio que no lo somos. Es obvio que no lo somos. En fin, todo eso lo describe al final, después de esta experiencia de haber sido escogidos antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha, que es otra vez el destino, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando. Predestinación es simplemente el prefijo de que el destino está determinado y el destino es que hemos sido posicionados y estamos poseyendo.
¿Sí está claro esas palabras? Yo sé que suenan como trabalenguas o como juego de palabras. Posición, ¿sí? El 19 de julio de 1997, mi esposa y yo nos posicionamos legalmente como marido y mujer. Firmamos un acta de matrimonio ante un juez y fuimos declarados ante la ley legalmente, independientemente cuánto amor había entre nosotros o independientemente cómo nos sentíamos, independientemente de todo eso, legalmente marido y mujer. Nos ha llevado 23 años para caminar y poseer esa unidad. Fuimos unidos legalmente, pero hemos luchado por 23 años en caminar en esa unidad. Hemos luchado por fusionar nuestras vidas en todo aspecto. Ese es el propósito del matrimonio, fusionarse y llegar a ser uno, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué cosa? Se van a fusionar. Entonces, vean tantito. Cuando hablamos de predestinación, hablamos de salvación, es precisamente que hay una componente legal, hay un componente legal en la salvación, que voy a decir una vez más, lo que hizo que tú y yo calificáramos para ser salvos no fue la versión futura de nosotros, fue el carácter y la esencia de Cristo exclusivamente. En Cristo somos elegidos. Entonces, eso crea una transacción legal, donde hablo de transacción legal implicando que el pecado que Adán legalmente me transfirió, el libro de Salmos, David hablando acerca de cómo en pecado me concibió, ¿quién? Porque legalmente yo nací en pecado por Adán, ¿verdad? Pero es obvio que esa legalidad de pecado transferida a mí implica también, porque eso no alteró, el pecado adánico no alteró lo que Dios hizo antes del pecado, que fue crearnos a su imagen y semejanza. Entonces, no perdí mi habilidad de decidir, simplemente perdí mi habilidad de decidir por Cristo. No sé si eso está claro. Entonces, nací desconectado de ser un hijo de Dios. Legalmente, Adán me transfirió eso. La segunda transacción legal es que yo le transferí a Cristo mi pecado. Y ese viernes, el que no conoció pecado por mí, literalmente absorbe, él es el destinatario de lo que viene siendo la justicia de Dios. Por eso la Biblia describe a Cristo como el justificador. Entonces, la segunda transacción legal. La tercera transacción legal es precisamente, estoy hablando de la posición, es precisamente lo que pasa el domingo en la mañana. Él, cuando sale de la tumba, legalmente, él tiene la habilidad, él tiene la autoridad de transferirme todo lo que él vivió por 33 años, toda su idiosincrasia, su cosmovisión, sus sentimientos, su hablar, su perfección, vean tantito, su obediencia. Por eso es que cuando hablamos de salvación y estamos leyendo cómo hemos sido santos y sin mancha delante de Él, no está hablando de la versión futura de la iglesia o de tu vida, está hablando de quiénes somos en Cristo en este momento, independientemente cómo nos sentimos. No sé si está claro eso. Ok, por lo tanto, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Está usando un lenguaje en el cual otra vez, o sea, hablamos de que en la cultura romana, por ejemplo, encontramos la situación de la adopción, donde hijos naturales en un hogar en la cultura romana, potencialmente podían ser desheredados, podían ser este, deshonrados, podían perder todos los derechos del hogar, un hijo natural. En la cultura romana, un hijo adoptado no podía perder. Ya cuando eras adoptado, no importa lo que el hijo hiciera o deshonrara a la familia, aparentemente así era la ley. Entonces, Pablo está usando un lenguaje en el cual obviamente somos adoptados y ahí es donde encontramos que esa adopción, como he estado diciendo, no es la versión futura de nosotros, no nos adoptó por lo que nos íbamos a convertir o lo que íbamos a cambiar, simplemente por su beneplácito, por amor a sí mismo, simplemente porque él encuentra su satisfacción en quién, en nuestro hermano mayor que es Cristo. Otra vez, ¿para qué fuimos adoptados? ¿Para qué? Una vez más, por favor, y otra vez, no sé cómo enseñar esto, cómo reenfatizarlo y a lo mejor ya lo entendimos todos, a lo mejor lo estamos completamente rechazando, no sé, pero es mi oportunidad de hablar ahorita, así es que voy a reenfatizar esto. Cuando hablamos acerca de esta predestinación, adoptados como hijos, está basado, está basado exclusivamente en la obra de alguien, que ese alguien no soy yo. Cuando hablamos acerca del propósito, ahora sí hablamos de la razón por qué fui adoptado. En otras palabras, el versículo 6 es el imperativo, el versículo 5 es el indicativo.
asegurémonos, por favor, ven un tantito. Asegurémonos que urgente que es que la iglesia haga el versículo 6, que alabemos, que proclamemos la gracia del Señor, que entendamos acerca de la... Todo eso es importante, pero más vale que nuestra predicación, cuando trata de obediencia, de hacer, de ejercer, de practicar o de cambiar cosas, esté basada ¿en qué cosa? Esté basada en el indicativo. Entonces, no podemos seguir siendo la iglesia o los pastores o la congregación que simplemente nuestros sermones estén basados en cómo necesitamos cambiar. Tienen que estar basados en el cambio que Cristo ha operado en su obediencia, en su perfección, que produce el versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia. En otras palabras, cuando hablamos acerca de la doctrina de predestinación, otra vez, muchos piensan o les incomoda porque piensan que unos sí, unos no. Observen que la predestinación lo que despliega es gracia. ¿Por qué? Porque si Dios nos diera justicia, todos vamos al infierno. En su misericordia, Él provee gracia. Y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será, ¿qué cosa? Entonces, otra vez, menciono todo esto porque no solamente somos una generación que nuestro motor de arranque es el individualismo, pero yo argumentaría que somos una generación que nuestro motor de arranque basado en el individualismo es de que asumimos que Dios nos debe esa gracia, que le hemos hecho un favor a Dios con el ser salvos. No sé si estoy llevando la conversación a un extremo, pero trágicamente es algo que yo considero que todos luchamos. Definitivamente la iglesia en Éfeso va a luchar. Entonces, la doctrina de elección está basada y me ayuda a recordar que precisamente, como lo que estamos leyendo ahorita, es la obra exclusiva no solamente de Cristo, pero es la obra exclusiva también que me recuerda la implicación de Él. Y la implicación es que el Señor, hablar de una vida eterna, es el producto de gracia, no de que finalmente califiqué, finalmente cambié. Es porque pasé por la pila bautismal, porque he sido miembro de la iglesia, porque teológica y doctrinalmente soy regenerado. Todo eso es válido y eso afirma la experiencia de la regeneración, pero la razón por la cual mi experiencia y mi destino es literalmente Cristo a través del cielo es simplemente por la gracia de nuestro Dios. Esta alabanza de su gloria, de la que estamos hablando aquí, alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, es recordar lo que dije hace un momento. Cuando hablamos del amado, estamos hablando que en el desierto, que Cristo, después de que sale de su bautismo por inmersión, sale del agua, bautizado, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Observen esto, que si somos la generación, esto es importante, necesito que lo escuchen, que lo escriban, que de alguna manera lo recordemos. Si podemos ver la alabanza de su gloriosa gracia como la razón por qué somos salvos, una vez más, la alabanza de su gloriosa gracia como la razón por la que soy salvo, de tal manera que independientemente cómo me va, independientemente cómo se ve la situación, recuerdo que mi salvación, que es inmovible, es irrevocable, la cual no puede ser negociada, esa salvación, su base no fue la ausencia de problemas, ni su base fue la habilidad que tuve de navegar los problemas. Su base es, ¿qué cosa? La gloriosa gracia. Cuando eso, cuando eso es el estilo de vida de la iglesia, cuando entendemos que es el producto de caminar en comunidad para la salud de la iglesia, en otras palabras, la iglesia en el mundo ideal de Pablo, tenemos que ser la generación que nos caracteriza. Alabanza, ¿qué es lo opuesto a alabanza? No es más, qué es lo opuesto de alabanza? ¿Sería alabarme a mí mismo? ¿Sería autogratificación? ¿Es buscar una iglesia porque me conviene? ¿O es dejar a la iglesia porque no me conviene? Si alabanza es cuando entiendo que la alabanza es simplemente reconocer quién es Él y la alabanza es el vehículo para entender su grandeza. Entonces, es una experiencia corporal de la cual lo que expande, lo que proclama es su gracia. No proclama simplemente que voy a estar exento de problemas. Menciono todo esto porque observen que esta gracia es manifestada y encarnada a través de quién. No a través de... La gracia fue dada no porque la iglesia calificaba, no porque la iglesia es necesaria para proclamar el evangelio, no porque Dios necesitaba a su iglesia, lo hace precisamente por su amado. Lo interesante del amado, vean esto en la pantalla, lo interesante del amado es que la manera en que Dios amó al mundo a través de su hijo es una manera en la cual la iglesia es llamada a ser copartícipe. ¿Por qué? Porque observen cómo
el que el Señor, el que el Padre declara el amar a Cristo cuando sale del agua, dice la Biblia que es llevado al desierto para hacer y pasar esta experiencia sumamente difícil de tentación. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando hablamos acerca de ser, ser, de que nos ha concedido la gracia concedida en el amado, yo argumentaría que ese es el punto, ese es el punto, ese es el punto. Si están tomando nota, véame tantito. La gracia de Dios no es que nos ha hecho inmunes del sufrimiento. La gracia de Dios, asumiendo que el sufrimiento que estamos experimentando es porque caminamos en similitud a Cristo. Si el sufrimiento que estamos experimentando es por desobediencia, negligencia y rebeldía, ese es otro tipo de conversación. Eso lo que requiere es perdón, es simplemente arrepentimiento, ¿no es cierto? Que también es parte de su gracia. Pero por favor escuchen, basado en el modelo de Cristo y entendiendo que la salvación es simplemente que Dios ha preestablecido el destino de la salvación, que es Cristo, eso implica que el patrón de Cristo, la vida de Cristo, el llamamiento de Cristo, la experiencia de Cristo, es a lo que soy llamado. Y acabamos de ver y entendemos históricamente que Él sale del agua, mi Hijo amado, en el cual encuentro complacencia, y lo llama a que pase por 40 días de ayuno y oración, que al final se presenta el tentador, se presenta el enemigo, se presenta Satanás y lo va a poner en ese mismo examen, en esa misma prueba que puso al primer Adán. El primer Adán falló, fracasó. Cuando dice Satanás, ¿acaso dijo Dios? En otras palabras, el hecho de que seas mi hijo amado, el hecho de que te he elegido para elegir a otros, el hecho de que te he predestinado, ¿sí? Vean lo que voy a decir. Esa predestinación, esa elección, esa salvación en Cristo, a través de Cristo, es para entender que cuando, no sí, pero cuando, aquí está la gracia, cuando atravesamos lo nunca antes pensado, cuando la iglesia está en una condición nunca antes vivida, cuando atravesamos una pandemia, la gracia no es que vamos a salir adelante en medio de la pandemia. La gracia de Dios basado en Cristo es que en medio de todo eso y cuando sentimos la presión, cuando sentimos la realidad de lo que está sucediendo y escuchamos ese cuestionamiento de la credibilidad de la palabra de Dios, gracia es tener la habilidad dada por su espíritu de creer que Dios es veraz aún en medio de mis circunstancias, porque es lo que hace Cristo. Cristo termina la conversación afirmando lo que el Padre dijo. Cristo no afirmó simplemente que la cosa iba a ser mejor al final. Cristo no afirmó que venía, como luego decimos, viene la oportunidad de ver una cosa increíble que el Señor va a hacer. Todo eso, y es otra vez estoy sonando bastante crítico en contra de la predicación de muchos pastores en televisión y todo eso, pero por favor, escuchen. Si el punto de la historia es Cristo, observen que el patrón de Cristo, observen que lo que está en la pantalla, ese es el llamado de la iglesia. Sí, el sufrimiento para la iglesia es su vocación. Somos llamados a sufrir porque aparentemente, de acuerdo a Hebreos 5:8, el sufrimiento es como Cristo fue perfeccionado. Y una vez más, es el sufrimiento que trae honra y gloria al Padre. Necesito dejar eso en claro porque hoy en día, si somos honestos, la iglesia ha sufrido, está sufriendo, pero en su gran mayoría, ¿qué tipo de sufrimiento es? Es el sufrimiento que no glorifica al Padre. Y eso es trágico. Es el tipo de sufrimiento en el cual convenencieramente empezamos a agarrar promesas de la Biblia que van en contra del estilo de vida que tengo, pero me conviene hablar de eso, ¿verdad? No, eso es evangelio de prosperidad. ¿Sí? Porque acuérdense que profecía en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y hablar del futuro, hablar de promesas, escuchen lo que voy a decir, está condicionada a una reforma del presente. Semana de la Reforma, ¿no es cierto? Entonces, no hay manera que tú y yo podamos clamar las promesas del futuro si no estamos dispuestos a vivir bajo el patrón establecido por Cristo. No sé si eso está claro, espero que ayude, no sé si sea confuso, espero que nadie se desconecte, porque yo sé que esto que estoy diciendo no es nada popular y a lo mejor nos van a vedar del Facebook, no hay ningún problema. Ok, en él tenemos la redención, versículo 7, mediante, ¿qué cosa? No es la mejor versión de nosotros. La redención no es por lo que vamos a simplemente otra vez a eventualmente obedecer. Es a través de su sangre, el cual es el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gloria. Si entendemos la magnitud de esto, ¿verdad? La redención es mediante, ¿qué cosa? Y otra vez, la redención es a través de su sangre porque el pecado o el pedir perdón no está basado simplemente en la sinceridad del hombre que se arrepiente.
Eso es necesario y agradezco y espero que tú tengas en tu mente en este momento la fecha, el momento en el cual tú te acuerdes cuando pediste perdón y entendimos la magnitud del pecado. Pero véame tantito, esto lo he dicho anteriormente y lo voy a decir una vez más. El perdón en la vida del ser humano no es algo que hace, es algo que le sucede. Porque es la intervención de su Espíritu Santo, que así como Pedro hace la confesión en Mateo capítulo 16, que no es tanto para perdón, pero hace la confesión de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿recuerdan eso? Y Cristo dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos ese casamiento, una vez más, de la intervención divina con la voluntad del hombre, porque es ambas, no es una u otra. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, hablar del perdón de nuestros pecados es precisamente algo que nos sucede. Es simplemente que el Señor en su muerte, la universalidad del Evangelio, y esta es una palabra radical en este tiempo porque el judío en medio de esas iglesias seguía con ese afán de, inclusive los judaizantes en el libro de Gálatas, van a seguir con esta mentalidad de que para ser cristiano tienes que ser judío primeramente. En fin, todo esto lo menciono porque observen que hablar de la sangre de Cristo, de la redención de la sangre, está basada en la obediencia perfecta de 33 años que Él vive, no simplemente de la necesidad que el hombre tiene del perdón de sus pecados, que Dios nos dio, versículo 8, en abundancia, con toda sabiduría, y nos lo dio otra vez. Estas palabras, y el tiempo no me lo permite, pero si pudiera profundizar, está hablando acerca de lo que es esta cuestión de sabiduría, porque el gnosticismo hablaba de cierto conocimiento oculto y ciertos pasajes secretos, y él está diciendo, Dios nos lo ha entregado, ¿de qué manera? En abundancia, de tal manera que esta es la abundancia que Él nos hizo conocer. Aquí está lo hermoso. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? No es más. Escuchen lo que está diciendo. Él nos hizo. No que la iglesia lo pedía, no que el hombre estaba buscando, no, 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 no. El hombre, otra vez, sin Cristo, él simplemente está perdido y no sabe y simplemente no le importa y no tiene manera de que le importe. Pero observen esto, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, de tal manera que cuando hizo esa revelación, lo hizo conforme al buen propósito, no es más, que de antemano estableció en Cristo. Entonces, cuando hablamos una vez más de ese misterio revelado, esa voluntad revelada, por favor escuchen lo que voy a decir. Ese misterio, esa voluntad revelada, pensar hacia dónde va esto, cómo navegamos esto, qué hacer ahora que estamos en esto, es literalmente una persona. No es nada más lo que hace esa persona, que Cristo obviamente hace la diferencia, pero es una persona. Por lo tanto, cuando hablamos acerca del buen propósito que de antemano estableció en quién. Ok, entonces aquí es bonito que me escuchen, eso es importante con respecto al propósito en Cristo. El propósito del Padre desde antes de la fundación del mundo es precisamente su amor, su pasión, su relación con su Hijo Jesucristo. Por eso enfatizo que la relación más importante para el hombre no es su relación con Dios, es la relación entre el Padre con el Hijo, porque de la relación entre el Padre y el Hijo emana la salvación. La salvación no emana de mi relación con Él. Sí, es la relación del Padre con el Hijo que produce la salvación, que produce el perdón, que produce todo lo que conocemos como redención de pecado. ¿Qué estoy diciendo? Estoy simplemente mencionando todo esto porque si el Padre, desde antes de la fundación del mundo, tiene establecido su plan redentor, su plan de cómo va a redimir al mundo, Él lo tiene establecido, es obvio que ese plan redentor, el Hijo es el vehículo, ¿verdad? Es la manera en que va a hacer esto. Véame tantito. Cuando hablamos de este misterio que ha sido revelado, es que el misterio es ese plan redentor que se lleva a cabo a través del Hijo y que la iglesia es llamada e invitada a participar. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo, que ese buen propósito que de antemano estableció en Cristo es el entender que nuestra vocación, ¿qué dijimos que es? ¿Cuál fue la vocación de Cristo? Si Cristo no fue el producto de bullying, Cristo no fue el producto de simplemente las circunstancias, o la traición de alguien en el cual confió como Judas. Cristo no fue simplemente porque los líderes religiosos tenían mucha autoridad y mucho poder o existía esta potencia mundial llamada Roma. Cristo fue a un madero porque ese fue el plan redentor del Padre desde antes de la fundación del mundo. No sé si eso está claro. La situación de Cristo no es accidental. Entonces, yo quiero que me veas tantito. Eso es lo que estoy implicando. Asumiendo que esta mañana, si pudiéramos llevarnos algo, es reconocer que fuimos elegidos para movernos hacia una persona
hablando del destino, de la cual ya hemos sido posicionados en Cristo. Ya Cristo ya es nuestro, ya ha sido imputada a su persona. Si eso está claro esta mañana, si el propósito está ahí, entonces esto que acabo de explicar entre posición y posesión de Cristo tiene que ser el filtro por el cual naveguemos nuestro llamamiento al sufrimiento. No estoy predicando sufrimiento, no estoy diciendo que hay que sufrir, ni estoy diciendo que entre más sufrimos, más espirituales. Todo lo que estoy diciendo es que es obvio que es cuestión de tiempo y vamos a ser afectados inclusive el apóstol Pedro va a decir esto: la iglesia que establece, restablece, retoma, predica y repredica estos principios es la iglesia que va a caminar hacia una persona, es el propósito, es el destino de la salvación basado en lo que ya somos, ¿verdad? Entonces ya somos completamente salvos, pero estamos creciendo en esa similitud de Cristo. Cuando la iglesia hace eso, el producto de esto se le llama persecución. La iglesia va a ser perseguida. Es lo que encontramos como el patrón a través de la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, como la persecución es el producto, no la evidencia, pero el producto de entender estos componentes de destino, de posición con posesión, la persecución. Entonces, lo que estamos leyendo de Pablo es precisamente la razón de la persecución. Cómo navegarlo, cómo hacerle cuando viene esta presión de la cuestión de la ideología del género. ¿Cómo le hacemos? Lo procesamos a través de la persona de Cristo, tanto en su obra expiatoria como el llamamiento que tenemos. ¿Sí vemos esto? Entonces, es Cristo el filtro a través de lo que hacemos estas cosas. Ok, mi tiempo se está acabando, así es que necesito tocar aquí rápidamente unas últimas cosas para pasar el tiempo a mi hermano Hilario y abrir los micrófonos si hubiera alguna pregunta. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, observen el lenguaje del señorío cósmico total. No sé qué palabra usar. Es un señorío en todas las cosas del mundo invisible e invisible. Por eso va a decir aquí, se cumpliera el tiempo en el cual dice esto de reunir en él todas las cosas. De tal manera que aquí es donde tenemos que regresar a esa vida integral, donde Cristo en su resurrección, en su obra expiatoria, Él no solamente tiene la capacidad de transformar el corazón del hombre, pero Él tiene la habilidad de restaurar la creación para Él, porque Colosenses dice que fue por Él que el mundo es creado, fue para Él que fue creado y Él es quien sostiene este mundo, ¿no es cierto? Entonces, vean esa autoridad cósmica donde otra vez, conecten la conversación. Vean que la autoridad cósmica está basada, y digo la autoridad de soberanía de Cristo, siendo el Señor de señores, siendo aquel en el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. ¿Y qué vamos a confesar? Que Jesucristo es ¿quién? Es el Señor, ¿verdad? Vean tantito. Vean que el preámbulo de ese señorío es el versículo 9, donde hablamos del propósito. ¿Y el propósito cuál fue? El sufrimiento. Entonces, el preámbulo de autoridad cósmica es obediencia. ¿Alguien está conectando lo que estamos diciendo? Hoy en día, la predicación de muchos es hablar y enfatizar del versículo 10 y hablar de autoridad, hablar de liberación, hablar de esta cosa que viene a expensas de entender que fuimos llamados a unirnos en sus padecimientos. Es por eso, inclusive, que yo argumentaría en la cuestión de la práctica del bautismo por inmersión. Es una expresión de esto, es saber que soy unido a Él en qué cosa, en sus padecimientos, para que de una manera escatológica un día me uniré a Él en qué, en la resurrección. Entonces, mantengamos eso no como una experiencia histórica o cuando tenía 14 años y me bauticé, pero ¿qué si pudiéramos hacerlo como un estilo de vida? En fin, total que aquí él habla acerca de cómo él, otra vez su señorío, de reunir en él todas las cosas, tanto las que están donde, otra vez, invisibles como visibles. En Cristo. Es en Cristo, porque Él ha cumplido el propósito del Padre. El Padre le ha otorgado, lo ha restaurado, ¿verdad? Cristo lo está viendo desde una perspectiva histórica, desde un espejo retrovisor, no a través de un parabrisas, de un espejo retrovisor. Dice, en Cristo también fuimos hechos, ¿qué cosa? Copartícipes, fuimos elegidos, predestinados a través de la obra de Él, de tal manera que fuimos predestinados según ¿qué cosa? Una vez más, por favor, escuchen esto. No divorciemos la palabra predestinación de la razón de la predestinación. La razón de la predestinación no solamente es una persona, pero es el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, lo último que deseamos en esta mañana es pensar que el ser salvo
es simplemente tener o estar en el equipo correcto, en el equipo de Dios, con la camiseta de Dios, y ahora sí, ¡woohoo!, hay que darle. Eso se le llama antinomianismo. Es el simplemente pensar, escuchen lo que voy a decir, es el de pensar que soy salvo y que mi libertad es para literalmente hacer lo que yo quiera. Si he estado hablando del propósito de la salvación en cuestión de servicio, en cuestión de similitud a Cristo, en cuestión de bienestar de la iglesia, si pudiéramos encerrar todo eso con una sola cosa, hemos sido salvos para obedecer a Dios. Hemos sido salvos para obedecer su palabra, porque obedecer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, entre paréntesis, por eso necesitamos saber cómo interpretarla, porque es obvio que en la Biblia hay cosas que son prescriptivas, hay cosas que son descriptivas. Y todo lo que estoy mencionando es por esto, porque hoy en día mucha gente, muchos cristianos, muchas iglesias creen que el Antiguo Testamento ya no se aplica a nosotros, que ahora es solamente el Nuevo Testamento, eso es ley, hoy es por gracia y creamos nuestra propia versión de la vida cristiana. Observen lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está llevando a retomar de que hemos sido, ¿sí?, en Cristo, en su obediencia perfecta de 33 años, en que Él es aquel que sale del agua, de las aguas del bautismo, y el Padre, eso es en Cristo, el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual yo encuentro complacencia. Y esa complacencia y ese amor que tengo por él no es para hacerlo inmune de un desierto, no es para hacerlo inmune de ser confrontado con el enemigo. Esa complacencia que encuentro en él es porque por 33 años él va a hacer el cumplimiento o la encarnación, la expresión de mi palabra. Por lo tanto, la complacencia que yo encuentro en él es por su obediencia al plan redentor. Es porque a través de él puedo escoger a mi iglesia. A través de la elección del Hijo amado es que elijo a muchos. Entonces, observen que es en Cristo que todo sucede, y porque es en Cristo, él determina para qué fuimos escogidos. Y es ahí donde entendemos que el plan de Dios es Cristo. La mente de Dios es Cristo. El propósito de Dios es Cristo. La voluntad de Dios es Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto, es de que nosotros hemos sido predestinados, hemos sido elegidos, hemos sido salvos para obedecer su palabra en su totalidad. Somos salvos para esa obediencia. Es lo que llamamos el imperativo, porque esa es la voluntad de Dios, es su palabra, es lo que él ha dicho, ¿no es cierto? A fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra, ¿qué está diciendo? Si la palabra esperanza, si pueden escribir por un lado ahí, es la palabra certeza. Esperanza en la Biblia es certeza en su gran mayoría. O sea, no está hablando de que, ojalá un día, si de alguna manera se alinearan las cosas y cambiara la situación, o ahora que vamos a cambiar de presidente, o tal vez no sé, la cosa sea mejor. Sí, esa no es esperanza. En la Biblia dice el apóstol Pablo, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra certeza, no en, no en mi habilidad que tengo de confiar. ¿En quién está puesta la certeza? En que él es confiable. ¿Sí ven la diferencia? Una vez más, sí, la esperanza a la luz de la Biblia no es que yo tengo la habilidad de simplemente agarrarme de la mano de Dios, de confiar en el Señor, de seguir adelante y de compasión amar a Cristo. Nada quito de aquellos que lo han hecho, nada quito de aquellos que están dispuestos a continuar y perseverar, pero esto lo he dicho una y otra y otra y otra vez y lo afirmo. La perseverancia de los santos está basada en el Dios que escoge preservar. Escríbanlo por favor eso. La perseverancia de su iglesia está basada en el Dios que en su misericordia preserva a la iglesia. La reforma, la reforma, estos padres de la reforma, los padres de la iglesia a través de la historia de la iglesia, nada quito de ellos la perseverancia, nada quito de ellos de su sacrificio, nada quito de ellos de cómo se enfrentaron a situaciones que nosotros ni nos podemos imaginar en la oposición que tuvieron por la defensa de la fe. Pero todo eso, al final de la conversación, si todo lo que hemos estado hablando a través de Efesios es cierto, eso implica entonces que esa esperanza que tenemos está basada en que Él es un ser confiable. Yo no sé si esta tarde o esta mañana alguien necesita escuchar esto, porque si algo nos caracteriza a ti y a mí, que hemos sido elegidos en el Señor, que hemos entendido todos, entre más entendemos estos principios, más vemos la fragmentación de nuestra vida, ¿no es cierto? Espero que nadie salga de esta mañana, de esta reunión, diciendo, wow, man,
De veras que soy especial, wow, o sea, todo lo que he logrado. No, es a la inversa. Entre más reconozco y veo la realidad de su evangelio, de la obra de Cristo, más reconozco que estoy falto de ella. Por lo tanto, yo tener esperanza está basada no en mi habilidad de confiar, está basada en la habilidad que Él tiene de ser confiable. Una vez más, esperanza no es en mi habilidad de confiar. Esperanza es en la capacidad que Dios tiene en Cristo en ser confiable. Por lo tanto, esta es la esperanza de que seamos, independientemente de lo que hagamos o que hemos hecho, que seamos, en otras palabras, eso es lo que está diciendo. Cuando hablamos acerca de Filipenses, de cómo toda lengua va a confesar y toda rodilla va a doblarse, estamos entendiendo que literalmente todos, sin excepción, todos sin excepción, todos sin excepción, toda creación, crédulos, incrédulos, cristianos, no quiero saber quién es tú, todos servimos los propósitos de Dios. Todos sin excepción. ¿Cómo lo sé eso? Porque tengo el ejemplo de Judas, eso es lo que dicen los padres de la iglesia. Tienes a Judas y tienes a Juan, el discípulo amado. Ambos sirvieron los propósitos de Dios. Es obvio que nos conviene agarrar el papel de Juan. No nos conviene estar en el equipo de Judas, ¿verdad? Entonces, no pensemos que Dios está otra vez tratando de figurar qué hacer con nosotros o qué hacer con la historia de la humanidad. El plan está trazado, Dios reina por encima de todas las cosas, nos ha amado en Cristo Jesús y literalmente existimos para la alabanza de su gloria en Él. También, ustedes, ¿cuándo oyeron el mensaje de la verdad? La palabra oír típicamente es para actuar, ¿verdad? El evangelio que les trajo la salvación y en la cual, una vez más, les dio la habilidad de creer, porque este es un regalo de Dios, la fe es un regalo de Dios, de creer que fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Una vez más, observen el evangelio en toda su totalidad. Ustedes, porque es una experiencia corporal, cuando oyeron el mensaje de la verdad, no que la estaban buscando, porque una persona sin Cristo no puede estar buscando el evangelio, ¿verdad? Es algo que viene a nosotros. Él toma la iniciativa. Entonces, él trae y oye, la iglesia oye o la persona oye y el evangelio que les trajo la salvación, ¿qué trajo la salvación? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Una vez más, el evangelio es lo que oímos. El evangelio es lo que Cristo ha hecho, es el ser elegidos, el ser elegidos a través de Cristo. Dice, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Esto implica que este garantiza nuestra herencia. Si están tomando nota, la palabra herencia es la palabra Dios. Dios dice, yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para, una vez más, para alabanza de su gloria. En la Biblia encontramos que la salvación es un hecho del pasado, es una posición presente, es un proceso que está llevando y tiene una consumación futura. Eso es la salvación. No es más, hecho del pasado, posición presente, proceso que se está llevando a cabo, santificación y eventualmente una experiencia escatológica. De tal manera que ahora encontramos a Pablo orando por las iglesias y la acción de gracias que presenta. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe o la fidelidad que tienen en el Señor Jesucristo, una vez más, no sé si esto está claro o necesitamos repetirlo, pero esa fe que la iglesia tiene es la habilidad de creer que Él es fiel. Fe no es la habilidad de que yo voy a ser fiel. Y no sé si eso es atractivo para alguien esta mañana, porque lo último que yo deseo es más presión en mi vida. En otras palabras, es obvio que no estoy, es obvio que no estoy fomentando o estoy celebrando infidelidad a Dios. Pero todo lo que estoy diciendo es que un cristiano que termina la carrera bien, una iglesia que termina la carrera bien, y cuando digo terminar la carrera bien, estoy hablando de doctrina sana, estoy hablando de una vida, un estilo de vida impactado por esa doctrina. Vean tantito, esa fidelidad del cristiano es el producto de el Dios que es fiel. Porque la fe o fidelidad que yo tengo o que yo ejerzo, por favor escuchen esto, la fe y fidelidad que yo ejerzo al mantenerme, al no desviarme del propósito por el cual fui salvo, lo que hace que eso suceda es el objeto de esa fe. Entonces, la fe es importante, es necesaria, es el vehículo, pero esa fe me lleva, es como la oración. ¿Es importante orar? Sí, es importante orar, pero vivimos en una cultura donde todo el mundo ora, ¿no es cierto? De muchas maneras. ¿Qué es el punto? La diferencia para el cristiano no es que oramos. Yo argumentaría que no es la cantidad de tiempo que oramos, aunque es importante lo que oramos, cuánto oramos, pero lo crucial de la oración, como es de la fe, es el objeto. ¿A quién oramos? ¿En quién está depositada
nuestra confianza. Entonces, todo esto en cuestión del apóstol Pablo, escribiendo desde prisión, él quiere asegurarse que esa fe que tiene él, que tiene la iglesia, ¿en quién? ¿Quién es el objeto de la fe? Es precisamente Cristo, y del amor que demuestran por todos los santos. Aparentemente es el producto de esa fidelidad. No he dejado de dar gracias, otra vez, gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Por lo tanto, dice él, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Una vez más, no para que eviten problemas, no para que se mantengan fieles o no para que sepan qué hacer en medio de una pandemia, es para que podamos llegar al punto de conocerle aún más, y es obvio que eso implica hacerlo a él conocer. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable. ¿Qué cosa? No la iglesia que va a ser victoriosa, es el Dios que es victorioso, ¿no es cierto? Otra vez, yo sé que este tipo de predicación, enseñanza no nos va a llevar a ningún programa de televisión, pero aquí el punto no es el poder de la iglesia, aquí es el poder de Él, la grandeza de su poder a favor de los que, no hablamos otra vez, esa soberanía, esa elección que es misionera, ¿recuerdan eso? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, de tal manera que termina diciendo que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó, ese es el poder glorioso de Dios, cómo resucita a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también está hablando en contra del gnosticismo, porque otra vez ellos tenían estos seres angelicales que tenían cierta revelación especial, y está diciendo el apóstol Pablo, no, es simplemente Cristo. Dios sometió todas las cosas al dominio de ¿quién? De Cristo, y le dio a Cristo como cabeza de toda la iglesia, de tal manera que esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pastor Hilario, me voy a detener aquí. Gracias, hermano. Muchas gracias. Tome tantito aire. Aquí estamos, tenemos unos minutos. Todos nosotros, ha sido una clase especial y muy edificante. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Quiero leer la que hizo el pastor Gerardo Gómez, que me parece que es importante hacerla. Él dice, tal vez sería bueno preguntar, ¿cómo se hace con creyentes en la ventana 1040? ¿Estás dispuesto a morir por Jesucristo? ¿Estás dispuesto a ver morir a tu familia a causa de tu fe? Y bueno, es una pregunta ahí reflexiva para el grupo en base a lo que hemos oído hoy, y es importante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta más? Hermano Hilario, yo. Adelante, hermana. Y me parece que tiene relación con eso que plantea nuestro hermano. Hace un momentito recordábamos que la vocación del Señor es al sufrimiento, ¿verdad? La vocación es al sufrimiento, y el Señor fue bautizado y fue llevado al desierto. Esto crea una tensión de la cual habla doctor Bob. Habla de que hay una tensión siempre en nuestra vida y que Dios no va a quitar esa tensión. De hecho, ahí la deja. Entonces, ahorita este comentario de nuestro hermano Vidal me llevó a pensar que la tensión provoca que nuestros límites se ensanchen y nos hace crecer. El crecimiento duele. Y cuando me doy cuenta de eso, el sufrimiento cobra sentido. Porque en cada tentación o en cada prueba, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo en medio de la tormenta. Y yo no estoy en peligro. La vida eterna ya la tengo. Simplemente me pasará de este mundo al otro, pero ya lo tengo. Entonces, cuando yo entiendo eso, entro con otra visión a las pruebas o al sufrimiento, porque me doy cuenta que el Señor me está haciendo crecer y me tiene que hacer crecer en similitud a Él, porque Jesús crecía en sabiduría, en edad
y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese crecimiento es una expresión, como nos hacía ver ahorita nuestro hermano Vidal, yo nunca lo había visto así. Ese crecimiento, ese sufrimiento, ese crecimiento, ese sometimiento que yo debo tener a Él, es la gracia del Señor derramada en nosotros. Okay, es la muchas gracia del gracias. Señor derramada en nosotros, y creo que nuestros hermanos de la ventana 1040 están siendo probados, y el Señor hará de ellos joyas preciosas. Y creo que a nosotros nos está probando en esta pandemia. Y veo, hermano, que la iglesia está creciendo de una manera que yo jamás había visto en medio de esta pandemia. El Gracias, reto de lo que hermana. estás mencionando, el reto de lo que estás mencionando y hablando de los hermanos de la ventana 1040 es que tenemos que recordar que la iglesia a través de las edades se ha movido a través de la persecución como algo normativo. Y eso lo menciono porque, y otra vez, no minimizo la maldad de este mundo, no minimizo al príncipe del aire, no minimizo el poder que tiene Satanás y la maldad, porque hay expresiones de maldad extremadamente tenebrosas y trágicas. Pero aquí está mi punto. Ya lo mencioné anteriormente de que el apóstol Pedro va a advertir a la iglesia que si o cuando atraviesan persecución, que no sea por negligencia, que no sea por sufrimiento causado a sí mismo. Hemos dejado sentado esta mañana de que no solamente cómo o por qué somos salvos, pero hemos hablado del destino de la salvación, del propósito, y hemos hablado de lo que produce, que en este caso es persecución. Entonces, regresando a los hermanos del 1040, lo que tenemos que asumir y lo que esperamos, porque no estamos allá, estamos asumiendo que la persecución es precisamente por vivir en similitud a Cristo. Ahora, aquí está mi punto, y ahorita lo que está diciendo hermana María, que es muy importante. Este es mi punto. Es cierto que estamos creciendo a través del sufrimiento, y es obvio que el sufrimiento Dios lo usa. Usé Hebreos 5:8 como ejemplo, pero aquí es donde yo veo el reto, y aquí veo el reto para nosotros hoy en día porque hemos sido preprogramados hasta cierta manera a enfatizar ese dualismo de que cuando nos va bien es porque Dios reina, cuando nos va mal es porque Satanás está reinando. Entonces creamos un dualismo donde potencialmente cuestionamos la capacidad de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, uno de los retos cuando el pueblo de Israel cae en cautividad, cuando vienen tragedias, lo que el mundo percibía, y aún mismo ellos, y los profetas hablan de esto, es de que las derrotas del pueblo de Israel no representaban la debilidad del Dios de la Biblia, sino que a la inversa, sino que Dios va a usar estas naciones paganas para disciplinar a sus hijos, que es el punto de que nuestra condición no determina la soberanía de Dios. Y menciono todo esto, esta es la razón que lo menciono, porque ahorita, hermana María, hiciste que me acordara de esto. Y esto es bien difícil, lo que voy a decir es sumamente difícil porque, bueno, es difícil porque el sufrimiento es difícil. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer no solamente cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte? Pero ¿qué hacer cuando es, usando el Salmo 23, cuando es el mismo pastor el que te lleva por el valle de sombra y de muerte? Porque típicamente nuestra idea preconcebida es que si Él es mi Padre Celestial, que si Él es Dios y es soberano, es precisamente para que me ayude a evitar, ¿qué cosa? El valle de sombra y de muerte. Eso se trata. O sea, por eso vine a Cristo, porque por años viví en el valle de sombra, por años puse mi familia en una situación bien difícil, por años me causé dolor a mí mismo, por eso. Y ahora que vengo a Cristo, me doy cuenta que hay ocasiones, no siempre, y por eso regreso a la analogía de salir de la pila del agua bautismal, Cristo, y es el mismo espíritu, dice la Biblia, el espíritu lleva al Hijo o lleva a Cristo al desierto. Entonces, Cristo no termina en el desierto por accidente, no termina en el desierto porque no fue a la iglesia ese domingo, o no termina porque algo hizo Cristo que es como Job, los clásicos amigos que dicen, ok, ya confiesa el pecado. No es el caso de Cristo, es el Padre quien lo lleva al desierto. Entonces, la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos, por eso es que tenemos que abrazar el Evangelio en su totalidad, la pregunta es, asumiendo que estamos viviendo hacia el destino de la salvación, que es una persona, ¿verdad? Posición, posesión, asumiendo que ese es el patrón de vida. ¿Cuándo? No, sí, pero si acaso fuera el mismo pastor que nos lleva por el valle de sombra de muerte, esas son las partes que yo digo, wow, qué difícil es eso. Pero bueno, eso es parte de lo que estamos hablando. Adelante, hermano Gracias, Hilario. hermano. Gracias. Adelante, hermano Felipe, y después dos más. Sí. Qué difícil es esto, mis hermanos, porque
No sé si ya lo mencioné en alguna ocasión, la cultura pues está metida en la iglesia, ¿no? Y de alguna manera u otra, estamos enfocados, no sé si decirlo queramos o no, en que te vaya bien y cómo es que desde la predicación, como dice el hermano Vidal, se nos enseña pues que el caso de Job, si te va bien es que estás bien, si te va mal es porque estás mal. Pero qué difícil es enseñar precisamente o que el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento. Qué difícil es esto. Y pues va a ser, es complicado, pues necesitamos cambiar nuestro, vamos a decirlo así, el chip, ¿verdad? Que tenemos desde los predicadores para dejar de verlo desde esa perspectiva el evangelio, ¿sí? Porque yo me acuerdo, o sea, hablamos de un evangelio antes de venir a Cristo, hablamos de un evangelio color de rosa, pero ya cuando llegamos al evangelio se convierte en negro, ¿verdad? Entonces, qué difícil es eso, ¿no? Comprenderlo y asumirlo, Lo ¿verdad? que lo Gracias, hace, hermano. lo que lo ¿Cómo hace muy hacerle? difícil, hermano, lo que lo hace muy difícil que yo argumentaría y no quiero, no quiero sonar que todo es simplemente algo teológico, que la clave, porque otra vez, esto es fácil hablarlo y abrazarlo en un Sí. curso, pero cuando lo estás viviendo, aquí está mi punto. Como predicadores, que es obvio que vamos a dar cuenta de las almas que han sido confiadas a nosotros, de acuerdo a Hebreos, ¿verdad? Entonces, por eso, iglesia, no solamente oren por sus pastores, por favor, iglesia, escuchen esto. Iglesia, lean la Biblia para que ayuden a sus pastores cuando escuchen los sermones a caminar juntos, no nada más a, ¿cómo se dice?, a tomarse la píldora, porque es lo que hacemos como iglesia. Y si uno por alguna razón está predicando cosas que no son bíblicas, nadie nos está diciendo, porque es obvio que no tenemos teología perfecta. Entonces, la iglesia necesita cuidar de su pastor, el pastor cuida de su iglesia, pero aquí está mi punto. Lo que acabas de describir, hermano, que sí es muy difícil, porque voy a decir una vez más, sobre todo cuando lo estás viviendo y cuando te das cuenta que potencialmente es el mismo pastor que te está llevando por el valle de sombra y de muerte, muchas de las veces, la razón que lo hace más difícil, aparte de la experiencia misma, es que venimos y hemos abrazado una subcultura donde cuando hablamos de conversión, hablamos y creamos un divorcio entre la autoridad de Cristo de transformar el corazón del hombre, pero no hay autoridad de Cristo en cómo voy a vivir. Y eso implica, aquí está la implicación, implica que trágicamente lo que hemos creado en la iglesia, y creo que es parte del problema en el Nuevo Testamento con esas, la razón por qué estas epístolas son escritas es porque esta gente quería ejercer un cristianismo sin la mente de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que el reto de la iglesia en este momento es preguntarnos, eso es lo que tenemos que preguntarnos, y mi invitación y mi súplica es que nos preguntemos esto y sepamos la respuesta antes de necesitar lo que estoy por decir. La pregunta es esta: ¿cuál es la perspectiva de Cristo del sufrimiento? Esa es la pregunta. Porque cualquiera que sea la perspectiva de Cristo del sufrimiento, esa tiene que ser nuestra perspectiva. La pregunta es, ¿qué hizo Cristo cuando Él pasó por el sufrimiento? Eso es lo que tenemos que hacer. Es obvio que nuestro sufrimiento nunca va a ser expiatorio, porque eso ya lo hizo Él. Es obvio que Él es Dios, nosotros nunca vamos a ser dioses, pero es entender que la salvación del hombre es precisamente para unirnos al plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa es la salvación. Es para unirnos a ese plan, porque en ese plan no solamente está nuestra salvación, está la salvación del mundo. Vean tantito. Ese plan redentor desde Génesis fue trazado, donde el Señor dice que, hablando de la profecía mesiánica, que la simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Recuerdan eso? Pero Él profetiza que la misma serpiente antes iba a herir el calcañar de la simiente. Entonces hay un viernes antes de un domingo, ¿sí? Entonces, esa experiencia de viernes y domingo, hablando de Semana Santa de Cristo, trágicamente la hemos predicado como un evento histórico que nada más se aplica en aquel tiempo hace 2000 años. Pon tu confianza en ello y ahora sí, échale ganas a la vida. Eso no es el evangelio. Es entender que esa experiencia histórica de Cristo, ese cumplimiento basado en Génesis capítulo 3, culminado, llevado a su expresión en Cristo, ha sido transferido a nosotros.
Ha sido transferido. Entonces, es parte de lo que nos hace ser salvos y es parte del por qué somos salvos. Leamos el capítulo 3 de Filipenses. Y Pablo concluye, después de que se aviente cerrado con lo que se cree que son los judaizantes, él habla que para él su meta es unirse a Cristo en sus padecimientos. Pastor, adelante. Gracias, hermano. Uno o dos comentarios más breves, concretos. ¿Alguien más quiere? Hermana Ana María, adelante, hermanita. Un versículo. Dice en Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos está llevando de la posición a la posesión. Gracias, hermana, muy pertinente. Un último comentario. Hermano, yo tenía... Sí, hermana, adelante. Ahorita hablando, se me vino un texto de la Biblia que es Lucas 9:23. Y creo que es uno de los textos que conocemos. Dice, alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando veo este texto me hace pensar de todas las cosas que como cristianos tenemos que dejar, ¿sí? Pero también me hace pensar en lo que vamos a encontrar cuando realmente tomemos la decisión de seguirlo. O sea, seguir al Señor no es fácil. Dice que ser cristianos, le decía un pastor, no es fácil. Ser cristianos y seguir a Cristo vamos a encontrar siempre ciertas situaciones complicadas. Sin embargo, como decía la hermana, siempre el Señor va a estar ahí. Si Cristo padeció, pues nosotros, ¿por qué no? ¿Qué tanto estamos dispuestos realmente a negarnos a nosotros mismos para poder verdaderamente seguirlo a Él? Eso es lo que me está haciendo pensar en todos los comentarios. Y esa reflexión me lo hago yo, mis hermanos. ¿Qué tanto me estoy negando yo? O sea, hablando de mi egocentrismo, de mi yo, de mi persona, para verdaderamente tomar su cruz cada día y poder verdaderamente ver las cosas que Dios nos está mostrando y sabiendo que a pesar de, no, como dice el hermano, no todo es color de rosa, pero simplemente Dios está ahí para ayudarnos y cada día nos está perfeccionando, cada día el Señor para llegar a ser el varón perfecto, ¿no? Llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Muchas gracias, hermanita. Ajá. Muchas gracias. Cierre el comentario, Pastor Gerardo Gómez. Con usted cerramos. Muy breve. Perdón, yo quisiera pedir si nos puede ampliar en el 1:11, en el libro de texto. Me dejó así dando vueltas esto porque debe llevarnos a más gratitud. Por la forma de la traducción, creo que ha perdido fuerza. La idea que entendí en el texto, y es lo que entonces dicen los verbos, es que Dios nos escogió como su herencia. Nosotros somos una herencia para Dios. Y creo que dimensionar las cosas de ese tamaño tiene que llevarnos a gratitud y a compromiso que me parece no hemos dimensionado. Gracias, hermano Gerardo. Adelante, Pastor Vidal, su comentario final. Sí, definitivamente, hermano. Definitivamente somos, lo que hemos entendido anteriormente es que somos un regalo que el Padre ha hecho al Hijo y que el precio a pagar era precisamente el rescate de nuestras vidas. Es esa obra expiatoria que encontramos a través de la persona de Cristo. Pero sí, o sea, somos el regalo que el Padre otorga al Hijo. Es la iglesia que el Padre ha entregado al Hijo. Por eso es que he estado explicando varias ocasiones que la relación más importante para el ser humano no es su relación con Dios, es la relación entre el Padre y el Hijo, porque esa relación del Padre con el Hijo no es solamente la que produce la salvación, pero es la razón por la cual somos salvos. Entonces, si pudiéramos regresar al tema en cuestión del sufrimiento, a través de los lentes de la predestinación o de la elección o de ser herencia, es de que
es obvio, y esta es una parte que no alcanzo a entender en su totalidad, no tengo una respuesta así concreta, pero a mí, y espero preguntarle un día a uno de los apóstoles, o no sé, o a Cristo si puedo, o no sé, pero es ¿por qué escogió poner en el mismo mundo a Satanás, habiendo un universo tan grande? ¿Por qué no poner a Satanás en otro mundo? ¿Por qué nos puso a nosotros en el mismo lugar con Satanás? Y a veces pienso que la razón, y esta es parte de lo que estoy diciendo con respecto a esa herencia, es de que la relación entre el Padre y el Hijo produce salvación, pero esa relación entre el Padre y el Hijo es también la razón por la cual somos salvos, porque ahora al caminar hacia poseer la salvación, porque hemos sido posicionados, estamos caminando en santificación, es que ese caminar tiene que llevarse a cabo de la misma manera que Cristo caminó por 33 años. Entonces, una vez más, por eso es que hablo acerca de esa relación. La relación del Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. Existe esta experiencia donde el Padre le entrega a los que van a ser salvos, pero es obvio que el precio a pagar es que tiene que haber esa transacción legal que hemos hablado. Ya cuando somos salvos, ahora esa relación, desde antes de la fundación del mundo, y esa relación encarnada y manifestada por 33 años entre el Padre y el Hijo, la obediencia perfecta del Hijo, véame tantito, esa relación entre el Padre y el Hijo es a lo que somos llamados a caminar. Entonces, por eso es que hablamos acerca y por eso es que yo digo que fallamos en ese aspecto como predicadores, en que enfatizamos o sobreenfatizamos la obra expiatoria de Cristo el viernes a expensas de la resurrección de Cristo. Porque la muerte de Cristo tiene igual importancia que la vida de Cristo. Y trágicamente, como lo que nos interesa es simplemente evadir el infierno o evadir pandemias, lo que nos interesa es simplemente, o esto es lo que creemos, como que si ahorita estamos como en un cáliz, como que esto es nada más así mientras un tantito. Nos encanta leer el Salmo 90, que cuando mucho que son 70, 80 años en su, pero que pensamos que la vida empieza cuando llegamos al cielo. Si esa no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica es de que esa relación perfecta entre el Padre y el Hijo, manifestada en el mundo a través de la obediencia del Hijo para con el Padre y el Padre resucitando al Hijo de entre los muertos, crea esa experiencia de salvación de tal manera que ahora nuestro caminar tiene que ser exactamente el mismo, y por eso es que regreso a la cuestión de la transferencia de esa obediencia de Cristo. La vida de Cristo tiene que ser predicada como un prerequisito para ser salvo, porque a eso somos salvos, a la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es la Biblia, es la palabra de Dios bajo la cual seremos juzgados. Entonces, no sé si es una respuesta un poquito larga, hermano Hilario, pero eso es. Aleluya, hermano, aleluya. Yo creo que muy edificante para todos.